Cordial saludos a todos y que la bondad amorosa del Todopoderoso esté contigo, amigo y hermano, que amas la verdad. En esta ocasión vamos a demostrar más pruebas categóricas e irrefutables de que los testigos de Jehová de Australia sí reportaron 492 casos de abuso sexual. Y en esta ocasión vamos a analizar la transcripción del caso 54 de la Real Comisión Australiana. Y en la página 26512. Vamos a analizarla toda. Esta parte contiene una parte de la audiencia en donde el abogado se dirige al hermano O'Brien. Entonces, vamos a ver la traducción y de qué se trata. En esta ocasión he utilizado este traductor. Me parece que es más acertado. Y vamos a verlo más de cerca. Entonces, el abogado Stewart de la Real Comisión Australiana dice así: como usted sabrá, señor O'Brien, volviendo a usted en el estudio de caso 29 de la Comisión Real, encontró que es una práctica general de la organización de los testigos de Jehová en Australia no reportar las acusaciones de abuso sexual infantil a la policía u otras autoridades a menos que la ley lo exija. ¿Es usted consciente de ese hallazgo, por supuesto? Bueno, vamos a entender de qué se trata aquí. Resulta que el abogado Stewart sugiere de que las denuncias de abuso sexual la haga la organización y no los ancianos. Y el abogado dice que a menos que la ley lo exija, o sea, si la ley, él admite que si la ley exige eso, de que sea la organización quienes hagan la denuncia, entonces la organización lo va a hacer, va a reportar o a denunciar a las autoridades. ¿Cierto? Es fácil entenderlo así, porque el mismo abogado dice a menos que la ley lo exija. Entonces note que incluso el mismo abogado, por lo que está diciendo, armoniza con el reporte, ¿verdad? De que de 1006 casos, 492 hayan sido reportados a la policía. ¿Por qué? Porque la organización, si la ley exige que se haga, entonces lo cumple. En ningún momento aquí él está diciendo de que la organización no reporta ningún caso. ¿Cierto? Lo que hasta este momento está diciendo no menciona de que, o en ningún momento da a entender de que de los 1006 casos ninguno fue reportado. Hasta este momento, con el hecho de decir a menos que la ley lo exija, entonces podemos entender que cuando la ley exige, le exige a la organización de que denuncie a las autoridades, entonces la organización denuncia a las autoridades a nombre de la organización. Vamos a seguir para entender todo el contexto y toda esa página. El señor O'Brien, el hermano O'Brien responde: soy consciente de la conclusión.
pero nunca hemos tenido la práctica de no informar. Note que él dice hemos. ¿Por qué he subrayado aquí la palabra hemos? Porque él, como anciano, no tiene esa práctica. No tiene la práctica de no informar. Pero vamos a seguir leyendo para seguir comprendiendo. El abogado dice: señor Obre, hemos pasado esto en una ocasión anterior, así que no quiero gastar tiempo en ello. Pero de 1006 casos, si recuerdo correctamente, ni uno solo fue reportado por la organización de los testigos de Jehová. Note que aquí el abogado no dice que ni uno solo fue reportado por los testigos de Jehová, sino por la organización. De esa manera hace referencia a que en las denuncias no aparece a nombre de la organización, sino a nombre de los ancianos. ¿De dónde saco yo eso? Vamos a seguir leyendo para que usted pueda seguir comprendiendo. El hermano Obren responde: creo que el punto fue traído a cabo o fue destacado, que cientos fueron reportados. Note eso, amigo. El anciano Obren está diciendo que cientos fueron reportados. ¿Sí nota? Que entonces lo que está diciendo el hermano Obren aquí, cuando dice cientos fueron reportados, nos recuerda los 492 casos que fueron reportados, ¿verdad? De los 1006. ¿Nota usted cómo armoniza con la información que ya vimos en el video anterior? Volvamos a leer. Creo que el punto fue traído a cabo o fue destacado, que cientos fueron reportados, no por la organización, porque la organización no informa. Eso se deja a los ancianos que llevan el caso. Ellos son los que llevan el asunto a las autoridades o animan a los padres a hacerlo. ¿Nota usted esa respuesta contundente del hermano Obren? Por un lado, dice que cientos fueron reportados. Además, aclara que no fueron reportados por la organización porque la organización no informa. O sea, los dirigentes de Australia no hacen ese informe. O en el informe no dice: la organización de los testigos de Jehová denuncia a fulanito de tal como acusado de abuso sexual. Eso no aparece en las denuncias. Sino ¿quiénes? Como lo sigue diciendo, eso se deja a los ancianos que llevan el caso. Ellos son los que llevan el asunto a las autoridades o animan a los padres a hacerlo. Póngase a pensar usted, amigo, si fuera cierto de que ningún caso de los 1006 casos no fueron reportados ninguno por ningún testigo de Jehová y ningún anciano,
¿usted cree que el abogado Stewart, cómo cree que reaccionaría con esta respuesta que está dando el hermano O'Brien? Cuando por un lado le dice que cientos fueron reportados y en donde dice que los ancianos son los que llevan el asunto a las autoridades y que animan a los padres a hacerlo. Cierto que inmediatamente, ¿qué haría un abogado que tiene la certeza y tiene pruebas de que 1006 casos no fueron reportados? O sea, tiene pruebas de la policía que le ha otorgado, si supuestamente tiene pruebas y pruebas que le ha otorgado la policía de que ninguno de los 1006 casos fue reportado. ¿Cómo cree usted que reaccionaría un abogado? Cierto que reaccionaría inmediatamente con mano fuerte, en el sentido con autoridad y mostrar las evidencias. Pero ¿qué hizo el abogado Stewart? La cuestión es simple. Mire cómo responde el abogado. Mire cómo cambió el punto. La cuestión es simple. Es su política no informar a menos que la ley lo requiera. Esa es la política. Simplemente no es así. Sí, nota usted que no se mantuvo en lo que había planteado, ¿verdad? Cuando mencionó esto, de que de los 1006 casos, si recuerdo correctamente, ni uno solo fue reportado por la Organización de los Testigos de Jehová. Si nota usted cómo cambió, como que más suave, ¿verdad? Aquí la pregunta o el planteamiento. Muy diferente hubiera sido si sería cierto como plantean los opositores, de que ninguno de los 1006 casos fue reportado por los testigos de Jehová. Entonces vemos que lo que él está planteando aquí, en cuanto a la organización, él plantea de que la organización es quien debe hacer la denuncia. Y es más, desde un principio él acepta de que si a la organización la ley le exige que debe ser la organización quien haga las denuncias, la organización lo cumple, porque dice a menos que la ley lo exija. Entonces note que él aquí cambia, ¿verdad? Al decir, la cuestión es simple, es su política no informar a menos que la ley lo requiera. Entonces, sigue admitiendo que cuando la ley lo requiere, entonces los testigos de Jehová cumplen de informar. O sea, en este caso, los ancianos. Sin embargo, él sí trata de mantenerse en decir, es la política. Simplemente no es así. Porque él se quiere mantener en que es la política de no informar. Eso es lo que él quiere transmitir. De que los testigos de Jehová tienen la política de no informar. Sin embargo, note cómo responde el hermano O'Brien. No. Fíjate cómo le responde categóricamente y de manera clara. No se pone a decir, ¿practicamos o no practicamos? ¿Cierto? Dice no. Esa no es la política. Si puedo corregirle de nuevo,
y si me disculpa por hacerlo. Nuestra política es que si es obligatorio informar, informamos. Si el niño u otros niños están en peligro, están en riesgo debido a un agresor, informaremos. Y en tercer lugar, siempre informaremos. Por cierto, como él aquí menciona, y en tercer lugar, entonces podemos enumerar, yo por eso coloqué primero y segundo, podemos enumerar primero nuestra política es que si es obligatorio informar, informaremos. Segundo, si el niño u otros están en riesgo debido a un agresor, informaremos. Y tercero, siempre informaremos. Note que él dice informaremos. Y aquí él había dicho, nunca hemos tenido la práctica de no informar. Entonces él se incluye. Entonces, en tercer lugar, informaremos a los padres si se trata de un superviviente adulto que tiene el derecho absoluto de denunciar. Entonces, fíjese, se le informa a los padres o a un superviviente adulto si tiene el derecho absoluto de denunciar. Note lo que sigue respondiendo el hermano Obren. Así que sugerir que tenemos una política de no denunciar es bastante inexacto. Entonces, fíjese, ¿usted cree que si un abogado que tiene la certeza de que ninguno de los 1006 casos fue denunciado y tiene las pruebas que le otorgó la policía, acaso no lo iba a sacar y demostrar y decir, mire, deje de estar diciendo todo eso, usted es un embustero, porque yo aquí tengo las pruebas de que ninguno fue denunciado por ningún testigo de Jehová o ningún anciano? ¿Cierto que eso lo hubiera hecho un abogado que tiene todas esas pruebas? Pero el abogado Stewart no responde así porque no es cierto. Es más, lo que él está planteando aquí así lo demuestran. Lo que se inventaron de que, la noticia que se inventaron de que de los 1006 casos ninguno fue reportado, eso no lo muestra aquí la audiencia. Seguimos con lo que dice el abogado Stewart. Usted ha matizado o calificado en un aspecto. Entonces usted ha dicho que tiene una política de no informar a menos que se evalúe que un niño está en riesgo de daño. Note que pues él sí sigue terco en el sentido de que es la política, en que no tienen la política, en que tienen la política de no informar. El hermano Obren le responde, así que nosotros, se incluye como anciano, refiriéndose a los ancianos en la congregación, no a la organización. Note cómo el hermano comprende qué es lo que está planteando el abogado desde un inicio, así como lo hemos visto desde el principio de este video, que según el abogado es la organización quien tiene que hacer la denuncia. Entonces
el hermano Obren, vamos a volver a leerlo, dice: así que nosotros, refiriéndose a los ancianos en la congregación, no a la organización, teniendo en cuenta que incluso no hay riesgo y no es obligatorio informar, informaremos a los padres o al superviviente, si es un adulto, que tiene el derecho absoluto de denunciar, y los apoyaremos si lo hacen. Entonces, ¿sí nota usted cómo esta parte se enfatiza de que se informa a los padres el derecho de denunciar? A diferencia o contrario a lo que vimos del periódico, del encabezamiento que colocó Emma el día que saboteó la conmemoración, ¿verdad? El periódico que dice, se descubrió de que a las víctimas le decían que no reportara a las autoridades. ¿De dónde sacaron eso? Si al contrario, lo que se le dice a los padres y a los supervivientes es siempre y enfáticamente el derecho absoluto de denunciar a las autoridades. El abogado Stewart sigue diciendo, sí, pero eso es entonces un caso de ellos denunciando, no los ancianos o la organización denunciando. ¿No es así? Entonces termina diciendo el hermano O'Brien, no, porque la ley permite. El abogado Stewart termina, en relación con la denuncia, cuando hay una evaluación del daño, puede identificar para facilitar la referencia donde se refleja eso en los 3 documentos. Entonces, note cómo el abogado ya aquí cambió el punto, ¿verdad? Porque la respuesta que dio el hermano Obren fue contundente. Cierto que lo dejó sin argumentos. Así como hacen los opositores ante estos videos. Siempre se salen del punto. Bueno, usted, amigo, que ama a Dios, ama a Jesús y cree que la Biblia es la palabra de Dios, se está dando cuenta de estas pruebas categóricas e irrefutables de que los testigos de Jehová sí reportaron 492 casos de abuso en Australia. Y usted, hermano, que se dejó engañar por esas falsas noticias, se está dando cuenta que estos opositores son unos calumniadores, mentirosos y además cobardes. Porque ninguno de los que yo he nombrado, como Emma, como Rafael David, como el señor Wilson, como el Centinela, como Carol, de Chat Carol, como Jaciel, como Glenn, ninguno ha tenido los pantalones, y me disculpa el señor Wilson porque es un señor y le tengo respeto, pero no han tenido el valor de comentar y de refutar ninguno de estos videos. E incluso yo les he hecho comentarios de mis últimos videos y ni siquiera responden, porque no tienen argumentos para refutarlos. Por eso usted, hermano, que todavía cree en Dios, todavía cree en Jesús y en que la Biblia es la palabra de Dios,
se está dando cuenta de todas esas calumnias contra la organización. Y todo eso es profético, ¿verdad? Jesús dijo que seríamos objeto de odio. Jesús dijo también, y acuérdese de esto, hermano, Jehová es un Dios de orden y tiene su organización, tiene un pueblo formado por personas con características de oveja. Y las ovejas están siempre juntas, son obedientes. No es como la propuesta que hacen los opositores, de que cada quien ande por su cuenta, ande por su lado. Esas son las características de cabras. No estoy diciendo que son cabras, porque eso solamente le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que ya venga en calidad de juez. Pero es para que usted, hermano, se dé cuenta que lo que ellos proponen no es lo que dice Jesús. Por eso acuérdese de la enseñanza de Jesús. Que la bondad amorosa del Todopoderoso Jehová esté contigo, amigo, que ama a Dios, ama a Jesús y cree en la Biblia, y contigo, hermano, que todavía crees en Jehová, el Todopoderoso, en Jesús, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y en la Biblia como la verdad.